Te doy la bienvenida a nuestra cuarta entrega para el proyecto. Recuerda que el enfoque de este módulo ha sido el análisis explicativo de negocio. En esta clase te guiaré para nuestro cuarto avance del proyecto, donde aplicarás todo lo que hemos aprendido con Excel y Python. Vamos a empezar con Python. Entonces, tenemos nuestro cuaderno de Júpiter que ya teníamos con la información por países. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio específico para trabajar con Inglaterra. ¿Qué sucedió en Inglaterra? Recuerda que la pregunta es ¿qué sucedió? Lo que sucedió es, si ves acá tienes los casos confirmados del coronavirus, pero si ves las muertes han decrecido drásticamente a partir del mes de abril. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué pasó esa situación particular? Entonces muchas veces en el análisis de datos no te debes focalizar únicamente en la información que tienes disponible, sino que tienes que buscar otras fuentes de información. Para este caso te voy a mostrar un ejemplo de una página de internet que tiene la información de las vacunas a nivel global. No tenemos que realizar un análisis adicional, simplemente acceder a esta información y ver los gráficos que ya tienen en esta página. ¿Qué es lo que vas a ver acá? Vas a tener la información por los diferentes países, puedes seleccionar los países que quieras y cuando selecciones los países vas a tener el porcentaje de vacunación que tienen en cada uno de los países. Vamos a buscar Inglaterra. En este caso, en Inglaterra, podrás ver que está cerca del 70% de la vacunación. Pero recuerda que estábamos mirando qué pasó en abril. Nos regresamos a abril y cuando vemos abril estaba cerca de un 50% de vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenían cerca de la mitad de la población vacunada en ese momento. Entonces, relacionamos el gráfico que ya teníamos con estos datos y podemos entender por qué en el mes de junio o abril los casos, aunque crecieron en contagios del coronavirus, las muertes decrecieron porque estaba la vacunación. Este es el tipo de análisis que debes hacer para relacionar una información con la que ya tienes en tus datos. El mismo análisis lo podemos hacer para otros países. Vamos a hacer este análisis para Uruguay, pero quiero mostrártelo en Excel. Recuerda que la información ya la creamos en Excel. Entonces, en Excel tú ya tenías la información sobre los diferentes resultados del coronavirus en Uruguay. Al hacer este análisis, lo que vas a encontrar es que ha venido decreciendo la curva de muertes en Uruguay a partir del mes de junio, más o menos. ¿Qué ocurre aquí? Puede pasar lo mismo que estamos mirando en el caso de Inglaterra. Volvamos a nuestro archivo o nuestra página de internet en donde teníamos la información de vacunas. Mira que Uruguay es uno de los países a nivel mundial que más cantidad o porcentaje de vacunados tiene. Está llegando casi al 70% hacia el mes de agosto. Si nos regresamos al mes de junio, estaba alrededor del 60%. Entonces tenemos la misma situación que estábamos viendo en Inglaterra. En Uruguay lo que tienes es que cuando empezó a decrecer drásticamente la cantidad de muertes fue porque la vacunación ya había logrado algo que se llama la inmunidad de rebaño, que se está logrando con la vacunación en los diferentes países. Entonces, este comportamiento, como ves, se puede repetir en diferentes países y este es el tipo de interpretación que tú tienes que hacer para contar la historia. Aquí cerramos nuestro quinto módulo, donde nos centramos en responder la pregunta ¿por qué sucedió? Pero enfocados en contar toda la película que nos ayuda a resolver finalmente la necesidad inicial del negocio. Pero luego tener los argumentos suficientes para tomar las decisiones que veremos en nuestro siguiente módulo. Así que viene la parte más importante para el éxito del análisis del negocio.